Hoy los videojuegos mueven más dinero que el cine y la música juntos. Millones de personas juegan cada día en todo el planeta. ¿Sabes cómo empezó todo? La primera consola de videojuegos no nació en una empresa gigante, ni siquiera fue pensada para vender millones. De hecho, nació como un simple experimento, un experimento que terminaría cambiando el entretenimiento para siempre. Hoy vamos a viajar desde el primer videojuego de la historia hasta las 5 consolas más vendidas de todos los tiempos. Y te advierto algo, la número 1 vendió más de 155 millones de unidades. Esta es la historia completa de las consolas de videojuegos. A finales de los años 60, las computadoras no cabían en un escritorio, cabían en una habitación entera. Eran máquinas gigantescas utilizadas principalmente para investigación científica y militar. Pero un ingeniero tuvo una idea extraña. Su nombre era Ralph Baer. Y pensó algo revolucionario. ¿Y si la televisión pudiera servir para jugar? En esa época, la televisión era solo para ver programas. Nadie imaginaba que también podía convertirse en una máquina de entretenimiento interactivo. Pero Baer estaba convencido, así que comenzó a trabajar en secreto en un prototipo que pudiera conectarse a un televisor. En 1972, ocurrió algo histórico. Se lanzó la primera consola doméstica de videojuegos de la historia. Se llamaba Magnavox Odyssey. Fue creada por la empresa Magnavox. Era extremadamente simple. No tenía sonido. No tenía gráficos complejos. Solo puntos blancos moviéndose en la pantalla. Los jugadores incluso tenían que colocar láminas transparentes sobre la televisión para simular escenarios. Pero aún así, era algo completamente nuevo. Uno de sus juegos era un simple juego de tenis. 2 puntos golpeando otro punto en la pantalla. Puede parecer muy básico hoy en día, pero en ese momento fue revolucionario. Ese pequeño experimento había abierto la puerta a una industria completamente nueva. Ese mismo año apareció otra empresa que cambiaría la historia. Una pequeña compañía llamada Atari. Sus fundadores vieron el juego de tenis de la Odyssey y decidieron crear su propia versión. Así nació Pong. 2 barras en una pelota y una mecánica tan simple como adictiva. Pong se convirtió en un fenómeno inmediato. Las máquinas arcade comenzaron a aparecer en bares, centros comerciales y salones recreativos. La gente hacía fila para jugar. Por primera vez en la historia, los videojuegos se convertían en un negocio real. En 1977 apareció una consola que llevaría los videojuegos a millones de hogares. La Atari 2600 AN. Esta consola introdujo algo revolucionario. Los cartuchos intercambiables. Eso significaba que una sola consola podía tener cientos de juegos diferentes. Ya no necesitabas comprar una máquina nueva para jugar algo distinto. Simplemente cambiabas el cartucho. Las ventas explotaron. Los videojuegos comenzaron a entrar en los hogares de todo el mundo. Pero el éxito trajo un problema inesperado. A principios de los años 80, demasiadas empresas comenzaron a producir videojuegos. El mercado se llenó de títulos de baja calidad. Había tantos juegos, y muchos eran tan malos, que los jugadores dejaron de confiar. Las tiendas dejaron de venderlos. Y en 1983 ocurrió algo que nadie esperaba. La industria de los videojuegos colapsó. Las ventas cayeron de forma brutal. Muchas empresas quebraron. Miles de cartuchos terminaron enterrados en vertederos. Durante un tiempo, parecía que los videojuegos habían sido solo una moda pasajera. Pero entonces, una empresa japonesa decidió intentarlo de nuevo. En 1985, apareció una consola que revivió toda la industria, la Nintendo Entertainment System, conocida como NES. Fue creada por Nintendo. Esta consola trajo algo que cambiaría los videojuegos para siempre. Personajes, historias en aventuras, y uno de esos personajes se convertiría en un ícono mundial. Mario. Los videojuegos dejaron de ser simples puntos en pantalla. Ahora, eran mundos que explorar, desafíos que superar, historias que vivir. Y desde ese momento la industria no dejó de crecer. Durante los años 90 y los años 2000 todo cambió. Los gráficos comenzaron a volverse tridimensionales. Los juegos se hicieron más grandes, más complejos y más inmersivos. Nuevas empresas entraron al mercado. Sony lanzó la PlayStation. Microsoft lanzó Xbox.
los videojuegos dejaron de ser un pasatiempo pequeño y se transformaron en una de las industrias más grandes del planeta. Ahora veamos cuáles son las 5 consolas más vendidas de la historia. Vamos a empezar desde la quinta hasta llegar a la número 1. En el puesto número 5 tenemos la PlayStation 4. Fue lanzada en 2013 por Sony. Esta consola vendió alrededor de 117 millones de unidades en todo el mundo. Durante años, dominó el mercado. Y uno de los juegos más jugados en esta consola fue Grand Theft Auto V, un juego gigantesco que vendió decenas de millones de copias. En el puesto número 4, encontramos la Game Boy. Fue lanzada en 1989 por Nintendo. Vendió alrededor de 118 millones de unidades. Era una consola portátil. Podías llevarla a cualquier parte, pero su éxito no solo fue la consola, también fue uno de sus juegos más famosos, Tetris. Un juego tan simple como adictivo que atrapó a millones de jugadores. En el puesto número 3 tenemos la Nintendo Switch. Lanzada en 2017 por Nintendo, esta consola revolucionó el mercado con una idea simple. Podía ser una consola de casa o una consola portátil. Vendió más de 139 millones de unidades, y uno de sus juegos más populares fue Mario Kart 8 Deluxe, un juego de carreras divertido, competitivo y perfecto para jugar con amigos. En el segundo lugar está la Nintendo DS, lanzada en 2004. Esta consola portátil introdujo algo muy innovador para su época: una pantalla táctil. Vendió más de 154 millones de unidades en todo el mundo. Uno de sus juegos más populares fue New Super Mario Bros., un título que llevó la clásica fórmula de Mario a una nueva generación de jugadores. Y finalmente, la consola más vendida de toda la historia, la PlayStation 2, lanzada en el año 2000 por Sony, vendió más de 155 millones de unidades. Un récord que todavía hoy sigue siendo difícil de superar. Uno de los juegos más populares de esta consola fue Grand Theft Auto San Andreas, un juego gigantesco que definió toda una generación de jugadores. Todo comenzó con un simple punto blanco en una pantalla. Hoy los videojuegos conectan a millones de personas en todo el mundo. Desde consolas domésticas hasta realidad virtual, desde juegos competitivos hasta mundos abiertos gigantescos. La pregunta ya no es si los videojuegos seguirán creciendo. La pregunta es hasta dónde pueden llegar. Y lo más increíble es que todo empezó con una idea muy simple: jugar en una televisión. Si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campana.